y agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan hoy. Es un placer presentarles a Fabián Andrés Palacios, quien nos ha acompañado desde hace un buen tiempo en proyectos tanto de energía como de investigación en diferentes áreas, y hoy nos va a contar cómo nos está apoyando en el proyecto de café. Entonces, mil gracias, Fabián, por su charla y por ilustrarnos en este interesante tema. Así que te doy paso para que arranquemos. Bueno, ingeniero, muchas gracias a usted por este espacio, esta oportunidad de mostrar, digamos, el trabajo que se ha venido realizando en la ejecución del proyecto y también, digamos, mostrar un poco lo que se puede llegar a alcanzar con lo que se está comenzando ahorita en lo que respecta al sistema de información geográfica. Entonces vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, un cordial saludo. La presentación como tal es la evaluación biofísica y socioeconómica del cultivo de café aplicando un sistema de información. Primero que todo, quiero de pronto comentarles en qué consiste. Muchas personas a veces erróneamente piensan, digamos, que un SIG es un software o que el SIG ya como tal se lo puede adquirir, digamos, ya viene hecho, elaborado como tal. Y no es así, o sea, un sistema de información geográfica es un conjunto de tecnologías de información y de procedimientos que permiten el manejo de datos e información de carácter geográfico o espacial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en la imagen que vemos aquí a la derecha de las pantallas, nos damos cuenta de que un sistema de información geográfica tiene una serie de componentes que permiten construir y desarrollar como tal entonces el sistema. Encontramos primero al personal, o sea, en este caso el personal idóneo que va a alimentar el sistema de información geográfica, que va a proponer, digamos así, cuál van a ser o a identificar cuáles van a ser las necesidades o qué es lo que el sistema de información geográfica va a ofrecer al usuario. Encontramos también lo que es software, por lo general, el software, digamos, que lidera la creación de modelos de sistemas de información geográfica es ArcGIS. Existen también otro tipo de software como es QGIS o CBGIS, que son libres, estos dos últimos, y que permiten sobre todo la integración de la información creada con directamente a enlaces web, a páginas web. Entonces tenemos personal, software, los datos, la información que alimenta el sistema de información geográfica. Es lo que entre el grupo de profesionales debe concertarse para saber qué información es la que se necesita priorizar en ese sistema de información geográfica. Estos datos entonces van a pasar, digamos, unos filtros, unos procedimientos de manejo de información, de elaboración de bases de datos, de tablas de atributos, de salidas gráficas para poder identificar entonces el proceso que se le van a dar a estos datos y por consiguiente tener claridad en la visualización y consultas que se le va a ofrecer al usuario del sitio. Y por último encontramos lo que es el hardware, que corresponde en este caso al proyecto, digamos, que estamos en mención ejecutando, que es el proyecto de café. El hardware vendría siendo, digamos, ya lo que son los servidores, los que van a permitir a ese servidor colocar, digamos, a través del mismo, esa información a disposición de los usuarios a través de una plataforma web. Entonces, estos 5 componentes a grandes rasgos, digámoslo, es lo que conforman un sistema de información geográfica. Entonces, un SIG, como lo comenté hace un momento, es eso, es la unión de información, la identificación de necesidades o de problemas que se va, en este caso, a trabajar dentro del sistema de información geográfica y principalmente a través de unos procedimientos, a través del manejo de los datos, realizar consultas y brindar información precisa, real y actualizada a nuestros usuarios. Utilidad de un sistema de información geográfica. Bueno, como comenté hace un momento, o sea, el SIG se crea, se construye, se lo diseña
partir de una necesidad o para buscar la solución de un problema. En sí, el SIG es una herramienta diseñada para resolver problemas complejos, principalmente de planificación o gestión, y es ampliamente utilizada para toma de decisiones. Algunas aplicaciones se encuentran en sectores como, aquí he listado unas aplicaciones como tal, los sectores. Por ejemplo, en el sector agrícola es muy utilizado para zonificación de cultivos, evaluación de tierras, conservación de manejo y manejo del suelo, planificación y ordenamiento del uso del suelo. En transporte, en diseños de puentes, caminos, manutención de red vial, planificación de red vial, modelos de tráfico, actualización, etc. En la parte urbana, por ejemplo, aquí cabe señalar que el software que nosotros estamos utilizando aquí en el SIG como tal, en el proyecto de café, es el mismo que utiliza Agustín Codazzi, por ejemplo. O sea, estamos trabajando con software que es vanguardista, con software que es, digamos, de última generación como tal. Por eso lo comento yo aquí en la parte urbana. El SIG se utiliza para catastros urbanos, para rurales, para modelos de áreas de influencia, planificación urbana, etc. En salud, para el control y monitoreo de enfermedades. Y en turismo, por ejemplo, para localización geográfica, para senderismo. Y en sí el sistema de información geográfica, digamos, hoy por hoy, tiene múltiples usos. Aquí simplemente listé, digamos, como los más representativos o como los que más visibles son, digamos, en este momento. Porque tengamos en cuenta que los sistemas de información geográfica ya forman parte, digamos, de nuestro diario vivir. O sea, las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, en el computador, como son, por ejemplo, aplicaciones como Google Maps, que le permiten a uno ubicarse espacialmente dentro de una ciudad, buscar una dirección, un restaurante, un lugar turístico. Eso es un sistema de información geográfica. O sea, eso fue diseñado para atender la necesidad, digamos, en este caso de localización, de ubicación. Otro ejemplo de SIG también que está, digamos, con nosotros es Google Earth, que trabaja o fue diseñado a partir de imágenes satelitales. Quienes han podido, digamos, o han sido un poquito curiosos y han entrado a Google Earth se dan cuenta que todo lo maneja con imágenes de satélite, donde podemos observar calles, vehículos, las ciudades, incluso podemos hacer, digamos, recorridos a través de esta aplicación de Google Earth en 3D. Y siempre Google Earth está constantemente actualizando sus imágenes de satélite. Otro ejemplo de sistemas de información geográfica como tal son los GPS, por ejemplo, que tienen los vehículos. Igual, lo mismo. O sea, el sistema de información geográfica hoy por hoy, como le digo, se ha convertido en una herramienta que está ligada a la tecnología que nosotros tenemos disponible día a día. Por eso, digamos, en este caso se ha pensado aquí en el proyecto en incluir ese sistema de información geográfica dentro de lo que concierne a la estandarización de los procesos de producción de café. A ver qué nos puede aportar el sistema de información geográfica, cómo montamos esto y cómo estamos entonces enlazados a esas nuevas tecnologías en tiempo real, mostrando información real. Bueno, aquí les quiero hablar un poquito acerca de los insumos del SIG en la estandarización de los procesos de producción de cafés especiales. Nosotros hemos partido, digamos así, de una base cartográfica georreferenciada, de unas imágenes de satélite, de fotografías aéreas, que son las que se van a tomar, o ya se tomaron algunas con dron, hay otras que están pendientes, por eso la adquisición como tal del equipo del dron, y unos registros climatológicos. Con esto nosotros es lo que estamos creando nuestro sistema de información geográfica dentro del proyecto. O sea, como base cartográfica georreferenciada, tenemos información, aquí listo algunas capas, por ejemplo, como límite municipal, red hídrica, límites veredales, catastro rural, cuencas hidrográficas, curvas de nivel, usos del suelo, sitios geográficos, red vial. O sea, hemos partido de una base cartográfica, digamos, básica, por decirlo de esta forma, que nos permite ubicarnos espacialmente dentro del municipio o del área a trabajar. Al decir aquí base cartográfica georreferenciada, eso es lo que le da peso a un sistema de información geográfica, es que todo esté georreferenciado.
porque la gente muchas veces piensa que la salida gráfica de un SIG, digamos, hay muchos usuarios que al mirar un mapa, un plano como tal ya impreso, lo ven como un dibujo. Y no es así, o sea, la base cartográfica al estar georreferenciada tiene un sistema de coordenadas, sea expresado en latitud y longitud o en X y Y, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que la información sea real a lo que se encuentra en terreno. Entonces, cuando nosotros sacamos, una salida gráfica, un mapa como tal, ese mapa va obviamente escalado, se pueden hacer mediciones, se puede identificar rutas de acceso, se pueden hacer cálculos de tiempos de desplazamiento, porque todo está georreferenciado. O sea, lo que nosotros estamos llevando ahorita en el proyecto de café al SIG, quiere decir que el usuario lo que mire, lo que identifique en su pantalla, lo que consulte, lo va a encontrar en internet. Eso es, o sea, no hay nada, digamos, inventado, ni que metemos esta villa, este río, no. Lo que está allí es lo que está en terreno. Entonces, esa es una base cartográfica. Un primer paso, digamos, es conseguir esta información, que esa información se trabaja, digamos, con datos libres del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Grupo Nariño. Hay información también que puede ser y salir de la ejecución misma del proyecto de café, como pueden ser recorridos que se hagan al interior de las fincas, haciendo, digamos así, con un navegador GPS, medición de áreas, recorridos para cerrar polígonos dentro de una finca, accesos, caminos, vías. Toda esa información se la pueden generar a través de un navegador, de un GPS y ser incluida como propia en el sistema de información geográfica. Aquí en la mitad nosotros vemos, digamos, esta imagen que pues es oscura, le coloqué algo de brillo porque en realidad es más oscura. Esta es una imagen de satélite. Esta imagen que está aquí no la coloco a manera de ejemplo, sino que es la imagen real que corresponde al municipio de Huesaco. Esta es una imagen de satélite raster, que es descargada directamente de la página de la NASA, son datos abiertos de NASA. Es una imagen que a nosotros a simple vista pues no se ve nada. O sea, parece una radiografía, pero no se ve, digamos, absolutamente casi nada, pero en el proceso de trabajo, de manipulación de la imagen, en el software ArcGIS, es posible en esta imagen generar niveles ipsométricos, lo que corresponde a curvas de nivel, generar topografía, hacer verificación de la red hídrica que tenemos, digamos, de una fuente como Agustín Codazzi, verificarla entonces en la imagen de satélite, si en realidad donde están los ríos hay o no ríos. A eso me refiero, por ejemplo, en la parte hídrica. Nos permite también esta imagen, ya que estas son imágenes que vienen, digamos, con información a nivel de píxel. Entonces, esa información a nivel de píxel a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, hacer cálculos climatológicos, cálculos también para elaborar pendientes. Nos va a permitir el manejo de esta información, elaborar también o tener claridad, por ejemplo, sobre aguas superficiales, sobre escorrentías, hacia dónde, digamos, corre, hacia qué dirección corre el agua en una microcuenca, por citar algún ejemplo. Eso nos permite esta imagen que nosotros vemos en la mitad y esta es la que corresponde y la que se ha venido trabajando del municipio de Huesaco. Muchas veces la gente, también lo comento así, o algunos profesionales piensan que las imágenes de satélite, por ejemplo, tipo Google Earth, donde se ven las casitas, los caminos, los cultivos, son las que se trabajan, digamos, principalmente para el sistema de información geográfica. Pues no es así, esas imágenes, digamos, son simplemente como para consulta, como para descargar información, si usted ha trabajado algo en terreno, mirar ahí si su ruta, digamos, está bien como tal, pero para un trabajo como el que estamos elaborando, las imágenes que se deben trabajar son de este tipo. Imágenes raster, como les digo, o Landsat, o LIDAR también, que es una tecnología que da mucha más precisión. Pero en este caso la imagen que tenemos corresponde, digamos, a nuestras necesidades, suple la necesidad para la elaboración de nuestros hijos. Entonces tenemos la base cartográfica sumada a la imagen digital y aparte de ello también tenemos unos registros de pluviosidad desde el mes de enero del año 2000 hasta abril de 2020 con fuente del IDEAM.
Estas son las bases de datos que están alimentando nuestro sistema de información geográfica actualmente. Como lo presenté en la primera diapositiva, había un componente de datos para el sistema de información geográfica. Nosotros estamos trabajando ahorita con esta información. También tenemos unos registros de pluviosidad, humedad, temperatura, de enero de 1998 a diciembre de 2019, con fuente del satélite TRMM de la NASA, donde la información se descarga directamente del servidor del satélite. O sea, es información que constantemente está siendo procesada o capturada, digamos, por el satélite y está a disposición de cualquier usuario. O sea, NASA ha abierto los datos, ha abierto su información para que se pueda aplicar a cualquier tipo de proyecto. Además de eso, también contamos con unos registros climatológicos del año 1998 hasta 2017, cuya fuente es la base de datos de radiación solar de la NASA. Entonces, a manera, digamos, descriptiva y geográfica del sistema de información geográfica que se está manejando en el proyecto de café, quiero comentarles que tenemos una información, digamos, que ha sido validada aquí en Colombia, digamos, en cuestión de información vectorial digital por las entidades reconocidas como Agustín Codazzi y Corpo Nariño. O sea, es información oficial de estas entidades, imágenes de satélite, como lo comenté hace un momento, y registros también de entidades y de NASA. O sea, me refiero a esa información real, tomada en terreno, información que permite ser procesada y tener veracidad en los datos y en los resultados que se obtienen a partir del manejo de dicha información. Bueno, aquí les coloco a manera de ejemplo, digamos, unas capas de información que nosotros tenemos en el sistema de información, que fue lo que les leí hace un momento. En la parte superior izquierda, pues encontramos lo que es la red hídrica. Lo que está esa linecita roja son las vías como tal, donde dice Huesaco es el casco urbano y el límite municipal. Estos ríos que ustedes ven aquí están, como les comenté, o sea, todo está georreferenciado. Estas líneas que se ven aquí como ríos, como tal, pueden ser en su momento medidas, pueden realizarse cálculos de caudal, estimaciones de caudales, pueden identificarse a través de la imagen de satélite, por ejemplo, cuáles de estos ríos o de estos afluentes son intermitentes, o sea, aparecen, digamos, en cierta época del año, obedeciendo a un fenómeno de lluvias, o son constantes. En la segunda, por ejemplo, vemos en la segunda imagen, esto corresponde a los usos del suelo. También, o sea, todos los polígonos que ustedes ven aquí, estas divisiones en la imagen como tal, tienen su información, o sea, como tal del SIG nos va a decir el área de cobertura del uso del suelo, qué tipo de suelo hay, qué tipo de clima, que las fincas, apenas se ven unos manchoncitos aquí, aquí están las fincas, aquí hay 1, 2 y las 3 fincas que hacen parte del proyecto. 2 de las fincas están en la cuenca del río Ijaguí, ubicadas espacialmente, y la otra están las corrientes directas del río Juanambú. Las que están sobre el río Ijaguí son las fincas de La Mina y Veracruz y Santa María, la que se encuentra un poquito más distante. Esto que ustedes ven aquí, la última imagen que parece como, digamos, unas manchas, pues por la resolución, por el tamaño de la imagen, pues yo lo capté así para que lo tomen, le tomé el pantallazo para que lo puedan visualizar, corresponde al límite predial, digamos, al catastro rural del municipio de Huesaco. O sea, con esto lo que nosotros podemos identificar aquí son la división predial de cada una de las fincas en Huesaco. ¿De dónde sale esta información? Igual, son datos abiertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Perdón, me regresé. Continuemos aquí. Bueno, aplicación del SIG en la evaluación biofísica del cultivo de café. En sí, o sea, la presentación trata de esto, de la evaluación biofísica y socioeconómica. Nosotros
en lo que hemos desarrollado en el sistema de información geográfica del proyecto de café, ya hemos adelantado, digamos, parte de esa evaluación biofísica. Lo primero para una evaluación biofísica que debe realizarse es la localización y delimitación del área de estudio. Aquí tenemos entonces al municipio de Huesaco como tal, y lo que vemos aquí, digamos, esta capa de información más oscura, corresponde a las áreas con mayor concentración de presencia del cultivo de café en el municipio. O sea, esto es lo que incluso en el esquema de ordenamiento territorial de Huesaco está denominado como el cinturón cafetero de Huesaco. Entonces, nosotros ya tenemos identificado eso para la evaluación biofísica, que es la localización y delimitación del área de estudio. Partimos de una localización más grande, que es, en este caso, el área de café, perdón, el área con mayor presencia cafetera, y dentro de esa área es donde se encuentran las fincas seleccionadas para el proyecto. O sea, ya vamos a trabajar de un área más grande a una mucho más pequeña. Nos dice la evaluación biofísica del café que hay que realizar una evaluación de tierras o características de suelo. La imagen que ustedes ven aquí a la derecha corresponde a eso principalmente, a la evaluación de tierras, o sea, a los usos de suelo, a la composición del suelo en Huesaco, y sobre todo considerando entonces ese cinturón cafetero, qué tipo de características tiene el suelo. Las evaluaciones como tal biofísicas para café nos dicen que hay, o para cualquier cultivo, en este caso, que realizar una valoración del comportamiento de la tierra para un propósito específico, definiendo 4 clases de aptitud física, que es apto, moderadamente apto, marginalmente apto o no apto temporalmente. Pues en nuestro caso, digamos, si fuera un cultivo que se quisiera implantar, digamos, que no es propio de la región, pues se tendría que hacer este estudio de suelos, digamos así, de las características de la composición del suelo para ver si el cultivo, si estas tierras, o sea, son aptas para ese cultivo. En nuestro caso, pues ya sabemos que existe la vocación cafetera, digamos, en Huesaco, pues esta parte ya está, digamos, demostrada de que sí se puede cultivar y llevar a cabo los cultivos del proceso, digamos, de café como tal allí, la producción cafetera en el municipio de Huesaco. Si es necesario hacer, digamos, un estudio mucho más detallado, ya le competiría al profesional idóneo en su área entrar a determinar entonces aquí qué tipo de características debe tener ese suelo, partiendo obviamente de lo que ya tenemos, ¿no? Y a partir de eso, digamos, alimentar el sistema de información geográfica, o sea, hacer lo propio, hacer algo único, porque, como le digo, el sistema de información geográfica se alimenta con la información que va resultando de la ejecución, digamos, de los diferentes análisis o procesos que se van dando en el camino para la consolidación del ciclo. También tenemos como otro paso para esa evaluación biofísica la definición de unidades cartográficas. Estas unidades son generalmente unidades naturales definidas por el inventario de suelos, clima, pendientes, litología, tipo de suelo, etc. O sea, esas unidades cartográficas lo que nos va a permitir a nosotros es que a través de un análisis espacial y de los resultados de esos análisis, estos pueden ser utilizados como nuevas capas de información en el siglo. Aquí nosotros tenemos igual, les estoy mostrando de manera de ejemplo, la información que tenemos nosotros en el sistema de información geográfica. Hace un momento vimos los usos de suelo, esto ya corresponde una imagen a la litología del suelo, o sea, la composición rocosa por los materiales que componen el suelo, digamos, en el municipio de Huesaco. Y esta imagen que la vemos acá está tomada o la vista como tal, digamos, desde el norte hacia el sur. O sea, siendo norte, esta parte baja del municipio, este es sur, digamos, aquí está Huesaco, esta manchita que ustedes ven aquí, el Huesaco, es esto es un modelo digital de elevación que fue posible elaborarlo a partir de la imagen de satélite que les mostré hace un momento. Eso ya sale como el procesamiento de la información como tal de esa imagen de satélite. Entonces, nosotros con la definición de unidades cartográficas lo que podemos hacer es generar nueva información para, como les dije, poder realizar nuevas consultas, poder generar conocimiento, nuevo conocimiento acerca de lo que nosotros estamos abordando, acerca del tema del café.
Tenemos los parámetros utilizados para definir las unidades cartográficas. ¿Cuáles son esos parámetros como tal? Se definen 4 parámetros, digamos, que son los factores climáticos y el proyecto como tal, ahorita lo que nosotros hemos avanzado, tenemos los 2 primeros factores. Los factores climáticos como precipitación promedio anual, temperatura promedio anual y evapotranspiración promedio anual. Y la identificación de unos niveles ipsométricos que son las diferencias de altura sobre los metros sobre el nivel del mar. O sea, las curvas de nivel que nos permiten a nosotros identificar, en este caso, pendientes, grados de pendientes, ángulos de inclinación en terreno, la topografía como tal del terreno. Esas unidades cartográficas, entonces, lo que quedaría, digamos, para poder nosotros avanzar dentro del SIG en la evaluación biofísica del café, sería analizar los factores físico-químicos. Si ustedes se dan cuenta, igual aquí los voy a leer, esos factores corresponden ya más, ya no a la parte geográfica, sino al conocimiento del profesional en esta área, en este caso, no sé, el ingeniero agrónomo o quien compete, digamos, en este caso, este tipo de análisis de estudios que componen principalmente lo que es materia orgánica, drenaje del suelo, fragmento en el perfil del suelo, intercambio catiónico, pendientes del suelo, profundidad efectiva del suelo, reacción del suelo, saturación de bases, textura del suelo. Esos factores físico-químicos que están allí son posibles llevarlos y graficarlos en el sistema de información geográfica. Eso es lo que quiero decir. O sea, esto es trabajo, por ejemplo, ya de un profesional idóneo en la materia, que sepa, o sea, que tenga su experiencia, que tenga su conocimiento respecto a esto. Entonces, ¿qué pasa? Este profesional a nosotros nos va a ofrecer, digamos, a brindar esa información, a hacer esos análisis para nosotros incluirlo dentro del sistema de información geográfica como tal. Y hacer un sistema mucho más completo, complejo y robusto, que permita entonces conocer mucho más a detalle esos factores físico-químicos del suelo, digamos aquí donde está sembrado ya el cultivo de donde se encuentra el café. Con este tipo de análisis, incluso nosotros, y teniendo en cuenta, digamos, el alcance que tiene un sistema de información geográfica sobre todo lo que estamos haciendo ahorita en café, si nosotros quisiéramos o apuntáramos a futuro a poder codificar, digamos, cada una de las matas de café y llevarle un registro a la mata de café, un registro de rendimiento, un registro de suelo, un registro de enfermedades, de plagas, bueno, de lo que compete allí para análisis, podemos hacerlo. O sea, se puede hacer en el sistema de información geográfica a ese detalle. O sea, incluso llegar al detalle por mata de saber qué es lo que sucede en cada matica. Los factores de manejo hacen relación a la existencia y condiciones de vías, localización y distancia de centros de acopio. Eso para ya lo que compete los análisis socioeconómicos como tal de la evaluación, digamos, que se está haciendo con el cultivo de café. Como les comenté hace un momento, tenemos los 2 primeros factores ya adelantados, ya trabajados para poder realizar esa evaluación biofísica de café. Entre ellos están los factores climatológicos. Este es el resultado ya de la información de lo que les mostré hace unas diapositivas atrás, que les decía, está la base cartográfica, está la imagen de satélite y los registros de NASA y de IDEAM. Este es el resultado del cruce de esa información, de las tres fuentes de información. Tenemos unos registros de precipitación, que es esta primera imagen, donde hemos logrado identificar para el municipio de Huesaco 53.525 registros de precipitación. ¿Qué significa eso? Que la precipitación no es la misma en el municipio de Huesaco, no es la misma consideración. De allí la gama de colores, de allí viene, digamos, la intensidad. Esta información está a nivel de píxel. O sea, se pica y en cada píxel que nosotros picamos para obtener la información nos da un valor diferente. Entonces, hay una constante de precipitación, sí, para el municipio de Huesaco. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, la zona digamos,
oeste del municipio como tal hay una precipitación más baja y una precipitación que podríamos decir como constante, precisamente en la segunda imagen vemos los registros de temperatura. En estos, si ustedes se dan cuenta, entre registros de precipitación y registros de evapotranspiración están por el rango de los 53.000 registros, mientras que los registros de temperatura tenemos 570.608 registros para el municipio de Huasaco. Entonces dirán, ¿por qué la diferencia de 53.000, digamos, más de 500.000 registros más, nos arrojó, digamos, ese análisis de temperatura para Huasaco? En este caso, les comento que estos registros de temperatura salieron del manejo de la información previamente mostrada, más la aplicación de la fórmula de cálculo de temperatura del aire que plantea CENICAFE para trabajar en territorio colombiano. Entonces, esto es el resultado de la aplicación de la en 70.000 registros, porque la fórmula de CENICAFE, en pocas palabras, nos dice que la temperatura varía de acuerdo al nivel ipsométrico de la zona, o sea, varía de acuerdo a la curva de nivel o a la altura en que se encuentra, digamos, el terreno como tal. Ahora más adelante les voy a mostrar una imagen de esa variación de temperatura, de allí los 570.000 registros. Los registros de evapotranspiración hay 53.428. Eso nos quiere decir, o como resultado, digamos, de este análisis de los factores climatológicos, nos da a entender entonces que, teniendo en cuenta, considerando las lluvias, la cantidad de lluvia que cae sobre el municipio de Huasaco y la temperatura, entonces es posible determinar cuánta de esa agua que cae de precipitación se evapora por el calor presente, por la temperatura, el calor presente, como les digo, en el municipio de Huasaco. Entonces tenemos ese registro de saber a detalle en una zona cuánta agua cae en un área determinada y cuánta agua es evaporada de la que se precipita como tal. En este caso les quiero mostrar aquí la ubicación de estaciones del área de influencia. Lo que les decía, la información que nosotros estamos trabajando es con fuente del IDEAM, lo que corresponde a los registros de pluviosidad. Nosotros trabajamos con estaciones incluso que están por fuera del municipio de Huasaco. Aquí yo les hago, digamos, en la imagen les muestro la ubicación geográfica real, o sea, por coordenadas de la estación de Aponte, de Huasaco, de Rosal del Monte y del aeropuerto Antonio Nariño, que son las que tienen mayor influencia sobre la localización de nuestras fincas. Que, como pueden ver, aquí se encuentra la finca Santa María, cerca de la estación Huasaco, la finca Veracruz, que es cerca al casco urbano de Huasaco, y la finca La Mina. Estas 4 estaciones meteorológicas como tal tienen unos valores, digamos, que inciden directamente en esta zona y que nos permiten hacer un análisis mucho más detallado de cuál es el comportamiento de lluvias en la zona de interés para nuestro proyecto. Les voy a mostrar en este momento cuáles son esos valores. O sea, no les voy a leer los valores, simplemente quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Estos son los registros de precipitación de la estación de Aponte. Es una precipitación promedio mensual de enero del año 2000 hasta diciembre del año 2019, en donde vemos nosotros que la estación no se reporta, es una estación que está por fuera del municipio de Huasaco, pero no reporta, digamos, un inicio de año donde las lluvias, digamos, vienen o están, digamos, en un pico y comienza un descenso de lluvias hacia el mes de marzo, donde las lluvias prácticamente descienden, ese periodo de lluvias hasta el mes de abril. Hay un repunte en mayo, y de mayo hay un descenso en la precipitación hasta el mes de septiembre. Quiere decir que ahorita lo que estamos nosotros en los meses de julio y agosto que nos encontramos, la lluvia, la precipitación en Huasaco va a seguir bajando. Va a seguir bajando, sobre todo en esa área de influencia donde se encuentran nuestras fincas.
las fincas que hacen parte del proyecto como tal hasta el mes de septiembre. En octubre va a haber un repunte de lluvias y para lo que es los meses de noviembre y diciembre, si se dan cuenta, la línea, digamos aquí la curva como tal, nos muestran estos registros históricos de 20 años de análisis que existe un incremento en lluvias hacia el mes de diciembre y se mantiene hasta el mes de enero del siguiente año, donde nuevamente desciende, como les digo, las lluvias. Esto es aponte, quiero que miren o centren su atención en la curva como tal. Esta es la estación de Aponte, esta es la estación de Huesaco, tiene el mismo comportamiento. Enero, digamos, es un mes donde tiene unos niveles de lluvia, digamos, considerables. Está el descenso hasta el mes de marzo, en abril hay repunte, mayo hay repunte, y Huesaco, esta estación nos dice que en septiembre hay ese descenso. El punto más bajo, digamos, de precipitación en Huesaco para nuestra área de influencia es el mes de septiembre. Después del mes de septiembre comienzan lluvias como tal en precipitación hasta diciembre, manteniéndose hasta enero. Este es Huesaco, esta es la estación de Rosal del Monte, lo mismo, o sea, los registros de cada una de estas estaciones nos muestran el mismo comportamiento de lluvias. Y esta es la estación del aeropuerto Antonio Nariño, igual, por fuera del municipio de Huesaco, sin embargo, muestra el mismo comportamiento en lo que respecta al fenómeno de lluvias para la zona. Entonces, estos son, digamos, parámetros o valores muy importantes a tener en cuenta, digamos, en nuestro proyecto como tal, porque nos están permitiendo entonces desde la parte geográfica hacer estos análisis e incluirlos en el sistema de información geográfica como tal, esos análisis climatológicos. Entonces, sabemos que hay un descenso, por ejemplo, de lluvias hacia el mes de septiembre. Ya entraríamos entonces a identificar niveles de temperatura y de evapotranspiración del suelo hacia estos meses, ¿verdad? Entonces, estas son las estaciones, lo que le digo, el comportamiento no están juntas, son estaciones, como se dieron cuenta hace un momento, que están dos dentro del municipio de Huesaco y otras dos por fuera del municipio, sin embargo, reportan el mismo comportamiento de lluvias que inciden de manera directa en las fincas del proyecto. Aquí están los registros de temperatura, lo coloco como ejemplo, la finca La Mina, son los valores de temperatura de esta finca. Aquí quiero resaltar que la imagen que está ahí de fondo, pues igual es un pantallazo, pero esas son las fotografías que se tomaron con el dron. O sea, son unas fotografías con una muy buena resolución. A manera pues de pantallazo aquí se pierde un poco la resolución, pero estas fotografías que se tomaron ya con dron, que fue lo que se adquirió para el proyecto como tal, este equipo, toman una serie de imágenes o de secuencia de fotografías de las fincas que perfectamente pueden estar por encima de las 80 hasta pasadas las 100 o 200 fotografías, dependiendo del área de la finca, que componen el mosaico de la finca como tal. O sea, lo que ustedes ven aquí, la finca como tal, el lindero, digamos, de la finca, lo que corresponde a la finca La Mina, es la unión de esas fotografías. Aquí ya está el mosaico de todas las fotografías unidas. Y aquí quise colocar, como les comento, a manera de ejemplo, los registros de temperatura en esta finca. Si ustedes se dan cuenta, pueden observar allí en la parte superior, bueno, yo lo digo de otra forma, digamos, al noreste de la finca, digamos aquí con el cursor del mouse estoy señalando, me dice que hay un nivel, por ejemplo, un registro de temperatura de 17.9 grados centígrados, lo que significa prácticamente 18 grados. Mientras que hacia la parte, por ejemplo, del suroeste de la finca, hay registros que están en 17.4 grados centígrados. Prácticamente baja la temperatura un poco más de medio grado en la finca como tal. Y si logran ustedes identificar aquí los valores, todo eso está consignado en el sistema de información geográfica. Cada punto nos arroja entonces a nosotros un registro de temperatura diferente. O sea, he sabido por todos que no sé, podemos decir, Huesaco tiene una temperatura promedio de 22, 20 grados, 18 grados. Pero si entramos ya con el sistema de información geográfica a hacer un análisis de temperatura
por finca, en un terreno, digamos, en un área mucho más reducida, no tan extensa, nos damos cuenta entonces de esas variaciones climáticas al interior de un área, o sea, en este caso en una finca, digamos. Aquí nos damos cuenta que los niveles de temperatura varían. Tenemos, como le digo, 17.9, 17.4. Estos puntos, igual aquí hago alusión a ello, se encuentran a una distancia de 30 metros y 81 centímetros reales en terreno. Que si se tomaron esos puntos en terreno, se georreferenciaron, no. O sea, los puntos están georreferenciados y son productos de la aplicación de la fórmula que les comenté, de la fórmula de CENICAFE para el cálculo de temperatura, apoyados con la imagen de satélite. Entonces, la imagen de satélite nos permite a nosotros tener estos resultados como tal de identificación de temperatura. Lo que permite observar aquí, pues, tal vez, pues, no es mi área, digamos, veo unos cambios en temperatura, una especie, digamos, de microclimas dentro de las fincas como tal, pues ya dirán, digamos, los conocedores del tema como tal y en sí, digamos, del cultivo del café, en qué afecta esto, si afecta o no afecta el cultivo de café, o qué zona es más propicia, digamos, o más apta para el cultivo de café, dónde debe localizarse en realidad el cultivo teniendo estas condiciones, digamos, de temperatura, porque asimismo, como ustedes ven aquí estos puntos, tenemos los puntos de precipitación y de evapotranspiración del suelo. O sea, aquí a manera de ejemplo simplemente les traje lo de temperatura y con la finca La Mina, pero estos valores o este trabajo ya está para las 3 fincas elaboradas. Entonces seguimos aquí. Esta es la misma finca, pero aquí con la imagen de satélite hemos podido nosotros obtener los niveles ipsométricos de la finca. O sea, en este caso la topografía como tal de la finca. Entonces, si recuerdan la imagen anterior, para esta zona donde estoy aquí moviendo el cursor, había una temperatura más baja, perdón, más alta, todo lo contrario a esta parte de la finca donde la temperatura era más alta. Si logran aquí leer, por ejemplo, la curva de nivel o el nivel ipsométrico de esta zona está en 1880 metros sobre el nivel del mar, y en esta otra parte nos encontramos en 1900, esta es la 1975, curva 1975, 1970 sería esta porque tiene una amplitud de 5 metros. Esto nos permite a nosotros entonces verificar que esos cambios de temperatura obedecen en alguna forma al nivel, a la diferencia de altitud que presenta la finca. O sea, estamos viendo que en esta zona, en la zona noreste de la finca, hay una altimetría de 1880 metros sobre el nivel del mar, y para la zona suroeste, aproximadamente 1975 metros es el nivel ipsométrico de la finca. Esto lo diseñamos como tal con una amplitud de 5 metros, pero en sí es posible generar curvas de nivel o niveles ipsométricos en el software del sistema de información geográfica hasta cada 10 centímetros. O sea, quiere decir que podemos tener el relieve de nuestra finca o del área donde está cultivado el café, poderlo visualizar, digamos, a un detalle de 10 centímetros de diferencia entre curva y curva. Con esto es posible entonces generar un modelo digital de elevación y determinar pendientes en la finca. Al determinar las pendientes en la finca, que es algo muy importante para el cultivo del café, sobre todo aquí en el departamento de Nariño, porque hay terrenos muy, digamos, escarpados, se puede decir, o con unas pendientes muy pronunciadas. Al tener nosotros estos niveles ipsométricos, vamos a poder también determinar los drenajes como tal del suelo. O sea, vamos a poder entonces nosotros identificar hacia qué lugar de la finca, digamos así, corren las aguas de escorrentía. Esas aguas superficiales que son producto de la precipitación, que no son absorbidas por el terreno, ya por saturación de agua en el terreno, en el suelo como tal. Entonces se forman las aguas de escorrentía. Vamos a poder determinar hacia dónde corren esas aguas de escorrentía y qué partes de la finca entonces tendrían mayor arrastre de sedimentos por cuestión de pendiente y de pluviosidad al interior
digamos, de la finca, por decirlo de esta manera. Para la evaluación socioeconómica como tal, hay que considerar unas variables o aspectos económicos, sociales y ambientales, tales como características sociales, por ejemplo, edad del jefe del hogar, género o sexo del jefe del hogar, nivel de educación del productor, participación en asociaciones, comités, cooperativas. Otra variable son las características económicas, la superficie sembrada de café, el financiamiento, obtención de crédito, préstamo, asistencia técnica recibida, capacitación recibida, disponibilidad de energía eléctrica y unas características ambientales que serían el uso de la semilla, el uso de fertilizantes químicos, control biológico de plagas, aplicación de abonos orgánicos, percepción de contaminación del agua. Todas estas características que yo les leo aquí, cada uno, digamos, de estos subpuntos que están allí, todo eso se puede graficar en el sistema de información geográfica, absolutamente todo. Con esto nosotros, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a lograr, digamos, crear nueva información, o sea, hacer cruces de información, digamos, con esto. Poder, a manera de ejemplo, digamos, identificar por ejemplo, la susceptibilidad a plagas o a enfermedades que puede tener, digamos, el cultivo como tal. Saber también, digamos, cómo afecta directamente el cultivo, digamos, del café o en qué varía, digamos, la calidad del grano, no sé, de pronto la pendiente, la textura del suelo, como lo dije hace un momento, las aguas de escorrentía, el arrastre de sedimentos, o sea, una cosa muy, muy a detalle se puede conseguir en esto, con este tipo, digamos, de información podemos lograr y generar nueva información a ese nivel de detalle, a ese nivel de análisis. Como lo dije, o sea, ahorita lo acabé de decir, podemos generar entonces nuevos mapas, digamos, temáticos, que son elaborados mediante la álgebra de mapas, o sea, mediante la sobreposición de la información nueva que se está generando, de aspectos ya sean económicos, sociales o ambientales, tomando como fuente mapas previamente construidos, o en nuestro caso que tenemos la gran ventaja de las fotografías aéreas que se van a tomar con dron, ya que estas fotografías a nosotros nos van a permitir tener conocimiento, por ejemplo, sobre la textura, la brillantez, la tonalidad del cultivo, entre otros aspectos. O sea, la información, digamos, que ofrezca como tal la fotografía, ya le corresponde, digamos, esa explicación que nos la dé a nosotros el profesional idóneo en el tema y nos diga esta imagen, esta brillantez, esta textura, este color, nos está diciendo que el cultivo es sano o no está sano o tiene, no sé, una enfermedad. Para nosotros, entonces, poderlo graficar en el sistema de información geográfica. O sea, el resultado como tal de eso van a ser nuevas capas de información vectoriales por atributo. Al decir aquí informaciones vectoriales, simplemente estamos haciendo relación a capas digitales. O sea, digitales, como lo dije al inicio de la presentación, georreferenciadas, o sea, que corresponden y que se encuentran realmente en terreno, que no es un invento, que no están desplazadas, no, corresponden a una coordenada en terreno como tal, o sea, que la información que está ofreciendo el sistema de información geográfica corresponde a una coordenada real en terreno. Y por atributo significa simplemente, digamos, al componente de análisis que se está teniendo en cuenta. Aquí cabe resaltar, bueno, que todo resultado debe ser validado por el profesional idóneo en el tema. Entonces, tenemos adelantado ya trabajo para esa evaluación biofísica y socioeconómica del cultivo de café con nuestro sistema de información geográfica. Hasta el momento hemos hecho entonces, digamos, análisis climatológicos y ipsométricos. Se puede hacer más, tenemos el sistema de información geográfica, lo estamos construyendo entre todos, lo estamos aquí, haciéndolo dinámico, que es a donde tiene que apuntar esto, digamos, a que el sistema de información geográfico crezca como tal. Ya es cuestión entonces de nosotros o de los profesionales, de los distintos profesionales que están aquí inmersos en el proyecto, que vean qué más se le puede agregar al sistema de información geográfica para poder hacer esa evaluación biofísica, tener la evaluación biofísica desde escritorio, nosotros poderla consultar. La evaluación biofísica del café, esa evaluación socioeconómica desde escritorio, desde nuestros computadores o desde el celular, saber cuál es el resultado de esa evaluación biofísica como tal del cultivo. Yo creo que con esto termino. Muchas gracias por su atención. Pues no me pasa mucho, es muy extensa.
Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con todo gusto para resolverla. Aquí estamos. Gracias. Ok, Fabián, muchas gracias por su presentación. Muy ilustrativo, sobre todo la cantidad de datos y de cosas que tiene por dentro un sistema de información geográfica. Yo recuerdo hace unos años, cuando comenzamos a trabajar en esto, yo suponía que un sistema de información de este tipo eran unos mapas, ¿cierto? Que, como bien decías al principio, Sí. eso es lo que uno cree inicialmente, ¿no? Sin saber toda la cantidad de datos y de procesamiento y de información que está detrás de esto, ¿no? Detrás del dibujo, digamos, de la salida gráfica, que la gente muchas veces incluso le quita el valor o el peso a la salida gráfica, a la representación gráfica, al mapa impreso, digamos, porque piensan que es un dibujo. Pero pues detrás de eso hay mucho análisis, mucha información que nos permite, digamos, obtener esa salida gráfica. Sí, exactamente, eso es bien interesante y sobre todo pues queríamos como mostrarles esto porque es una base de información que en el momento es netamente información. O sea, no le hemos hecho mucho análisis y yo creo que después del proyecto podríamos ver, por ejemplo, cómo afecta cada una de las características topográficas, climatológicas, biofísicas, etcétera, etcétera, todos esos datos que se van a tomar para la calidad, ¿no? Entonces, muy probablemente en un futuro vamos a poder tener un sistema de tal manera que nosotros nos metamos a la pantalla, le demos un clic en una parte donde sepamos que probablemente hay una finca y nos bote todas las características que tenemos y muy probablemente también podemos correlacionarlo con la calidad del café que se está dando en esa área, ¿no? Claro. Sabemos pues que depende obviamente de los procesos que se hagan, ¿no? Pero en términos generales vamos de una información global, ¿cierto? Porque estamos hablando del municipio, tiene estas características, estas cosas, y después vamos a pasando a cosas muy particulares, ¿no? Como la Incluso finca, y un eso, nivel de como la detalle finca, muy claro. fuerte, ¿no? Con las fotografías. Eso sí, con las fotografías sobre todo de dron, o sea, qué información nos van a arrojar estas fotografías, porque teniendo en cuenta los factores climatológicos que nosotros estamos analizando, no sé, de pronto ya el que conoce ya más en el tema de esto, digamos, de café, de cultivo como tal, puede llegar y darse cuenta de decir un momento, o sea, en esta finca, el cultivo donde está ubicado ahorita listo, está muy bien, tiene las características necesarias, digamos, para hacer un tipo de café especial, pero sería mejor si lo corriéramos hacia tal parte de la finca, por estas o estas condiciones del suelo o climatológicas que ofrece la finca en esta parte, por ejemplo. No sé, eso pues se me ocurre, ¿no? Ya son detalles o análisis que haría el profesional, pues, respecto a eso y de la información que arroja el SIG, ¿no? Sí, señor, perfecto. Eso era lo que quería que nos aclararas un poco. Tenemos algunas preguntas. Primero está don Guillermo Torres, bienvenido nuevamente. Cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes, don Guillermo. Eh, bueno, no, muchísimas gracias. La verdad, Fabián, José, tengo que decirles que oírlos a ustedes, pues estas exposiciones nos animan muchísimo. En plena pandemia y en plenas crisis, pues de todo el sector agrícola, cuando uno ve las posibilidades de una academia, de este talento humano, pues ya metido en la cadena de valor del café, y esto pues puede ser válido para toda la agricultura, ¿no? Seguramente se puede en otras cadenas de valor del departamento pensar en algo parecido. La verdad pues yo no tengo sino entusiasmo, agradecimiento en medio de todas estas dificultades. Estas son pues como una esperanza de que si nos unimos, mire los resultados que se pudieran tener en finca, en los municipios y en la región. La verdad pues es que hay muchas preguntas, ¿no? Y yo ahí pues quisiera más vale como poquito sugerir que hay temas que van saliendo en cada uno de estos conversatorios sobre, por ejemplo, lo que nos presentaron del sistema de información para el suelo, y uno no sabe con cuál se entusiasma más y por dónde agarramos pues a trabajar
con todos estos aportes. Después vino lo de la fermentación que nos presentó la profesora Dolly, quedábamos pues también no solo enriquecidos, sino también con conocimiento y con muchas ganas pues de ver todas estas posibilidades. Y ahorita pues que Fabián y su amigo nos presentan todo lo que hay detrás de estos sistemas de información geográfica, pues uno dice, bueno, el sueño sería cómo trabajamos las fincas, cómo podemos un poquito esto profundizarlo, y sobre todo por la relación que al trabajar en equipo podemos ver, porque esta información, por ejemplo, para los agrónomos, para los caficultores, yo ya me imagino pues la gran, ahí sí de verdad, competitividad, colaboración, la calidad que vamos a lograr de este café que es el producto insignia de Nariño y de Colombia, ¿no? Y en muchas partes del mundo. Entonces, lo que quisiera como sugerir un poquito bueno y dejar ahí en perspectiva es que tenemos que estos procesos presentarlos ya también con la profundidad de cada tema, pero yo le veo tanta validez a cuando los podemos relacionar para la parte del cultivo, para el beneficio, para la comercialización. Y quisiera que pensáramos un poco cómo llegamos a otras instancias que son decisorias. Por ejemplo, cuando nos habla Fabián de cómo se puede en cada finca y no sé, cada, me imagino, vereda, tener esta información para la toma de decisiones, de dónde, cómo se puede, desde la siembra hasta la comercialización, yo diría pues que esto debería ser la base de las decisiones de los políticos, de los gobernantes, de los, no solo los investigadores. Tenemos que pensar en caminos de cómo se llega pues a estas instancias decisorias para que podamos todos, digamos, decir qué es lo que conviene, por ejemplo, sembrar, de qué manera y con ese nivel de detalle que nos han expuesto. Entonces, la pregunta es cómo llegamos ahí. La segunda es, bueno, esto inició en Buesaco y sí es bueno decir lo que ya hemos estado conversando con el doctor Pantoja y con otros miembros de este equipo de investigadores y que tenemos que avanzar hacia crecer un poco a otros municipios. Yo ahí quisiera decir, bueno, veo que en la lista de participantes hay gente caficultora, líderes de la Unión. No sé si está también Carlos Erazo, creo que lo vi ahí, él es un directivo y un caficultor muy importante en la federación, en las tiendas Juan Valdés y es un líder muy reconocido, muy comprometido en la Unión. Entonces creo que con todas estas personas que cada día se van sumando a estos conversatorios, pero más allá al proyecto de investigación y más allá es, bueno, ¿cómo hacemos para que este conocimiento que está en ustedes, ¿no? Los investigadores, Fabián, pueda llegar a otras regiones, ya no solo a Buesaco, sino a todos, ojalá los campesinos de Nariño, y cómo hacemos para que las decisiones que se toman de política, de inversión, de apoyo a los campesinos, pues sean basados sinceramente como en este tipo de trabajos que ustedes tienen y que ahorita veo por fin vamos como articulando, ¿no? Entonces, la verdad, oiga, muchísimas gracias, nos da un aire de esperanza, de futuro, pues, en todas estas crisis, y creo que por aquí sí como que nos marca un camino muy importante para continuar, ¿no? De verdad. Ok, Guillermo, muchas gracias. Sí, yo quiero hacer hincapié en una cosa, y es que hasta ahora lo que tenemos es información, ¿cierto? Entonces, toda esa información recolectada queremos mostrarla a través de unas salidas, a través de una aplicación web y una aplicación móvil para que esté disponible a todo mundo y sepan qué está pasando a nivel tanto de municipio como a micro lotes, que estamos hablando de fincas, ¿no? Ahora, ahí es donde necesitamos también que, como decía Fabián, los profesionales idóneos en cada una de las áreas se pongan a analizar esta información y podamos sacar conclusiones. Nosotros podríamos ahorita sacar conclusiones de 3 fincas, ¿no?
O sea, al final después de un par de años de investigación y que tengamos datos y datos y datos. Pero pues sí, ¿no? Ojalá pudiéramos ampliar esto y entre más información tengamos, pues más relevante se va a volver el sistema. Y yo creo que, como habíamos hablado en algún momento, Guillermo, cuando incluyamos entonces a las personas que están trabajando, por ejemplo, con la DEL en el otro proyecto, ya vamos a tener no solo 3, sino sumadas 8 fincas en Huesanco, ¿no? Entonces ya tendríamos al menos información de 11 fincas y se suma más gente y si en una futura fase del proyecto podemos sumar muchos más predios, pues esto toma mucho más valor. Pero después de todo, ¿no? Y yo creo que Fabián coincide, es que la información es muy valiosa, pero también es muy valioso lo que se haga con ella, ¿no? Y entonces ahí es donde los análisis podrían aportarnos mucho más. Ingeniero, yo quería una cosita también decir que se me pasó aquí con el SIG, digamos, lo que acaba de decir usted, lo que se puede hacer a futuro y mucho más allá de lo que se está haciendo ahora. Igual dejarlo, digamos, como duda o como un proyecto a futuro, es que lo digo como geógrafo, o sea, como conocedor, digamos, de las condiciones geográficas y climatológicas, en este caso, bueno, digamos, de Huesaco, de lo que se está haciendo. Este sistema de información geográfica, como veíamos hace un momento en la diapositiva de la finca, incluso aquí la voy a compartir nuevamente, mirábamos, por ejemplo, unas curvas de nivel, unos niveles ipsométricos donde decimos que es café de altura, el de Huesaco, ¿no? Por ejemplo, ahí, aquí nos dice que está 1955 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, esta curva de nivel, o sea, aquí están las curvas. El café en este momento se está dando, digamos, en Huesaco con estas características a esta altura. Veríamos ya acá ¿qué le digo? Las condiciones del suelo, o podríamos ver también ahí, entrar a identificar esos factores climatológicos de temperatura, como les dije, de precipitación, de evapotranspiración. Y con el sistema de información geográfica, ya más, como les digo, a futuro, incluso desde ahora, empezar a hacer unas proyecciones considerando el cambio climático que se está dando en el planeta. O sea, podemos también considerar cambio climático y decir, un ejemplo, dentro de 50 años en esta finca, que es la finca La Mina, creo que me parece que era, sí, finca La Mina, los niveles de temperatura en esta finca van a cambiar. Entonces, ese café de altura que ahorita se siembra, digamos, a 1900 metros, por decir algo, 1950 metros sobre el nivel del mar, tiene que ser trasladado, por ejemplo, dentro de 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque las condiciones de la finca, considerando el cambio climático, ya no van a ser las mismas. Entonces, muy seguramente el café va a tener que ir montaña más arriba, encontrar entonces esas características geográficas y climatológicas presentes hoy, en 2020, para nuevamente entonces, digamos, obtener la misma calidad de café, ¿verdad? ¿O qué se puede hacer considerando el cambio climático también? Si no es de trasladar entonces los cultivos, ver cómo se trabajarían en esas fincas para que perdure el cultivo allí de café. ¿No es cierto? Serían, digamos, otro punto, algo más a futuro, mucho más grande que se puede trabajar y que se está comenzando ahora con este proyecto, con la estandarización de los procesos de producción, ¿no? De café en Huesaco. Ok, Fabián, muchas gracias. Había visto Muy buenas que, tardes. Buenas señor tardes. Carlos, Gracias, muy amable. Si me permiten amablemente un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Erazo. Gracias a la invitación del doctor Guillermo Torres, también de Manuela. Manuela creo que me envió hoy también la invitación. Muy agradecidos, sobre todo para participar en estos espacios. En el anterior de fermentación no pude asistir, justo estábamos en cosecha. Pero bueno, creo que no es tarde y nuevamente agradecerles al doctor Guillermo Torres por esta invitación. Muy bueno, muy interesante lo que expone el ingeniero Fabián y lo que también expone el espacio que genera el ingeniero José. Quisiera hacer como un diálogo, pequeño diálogo y sugerencia y comentarios. A medida que ustedes estaban exponiendo y las presentaciones de temperatura, precipitación, grado de humedad, por ejemplo, yo trataba de ubicarme ahí y miraba que una de las zonas de mayor humedad y lógico de precipitaciones, lógico es esa zona que está hacia el Putumayo,
¿correcto? Y tendría que su explicación casi que natural en ese sentido. Y lógico, ahí hay una gran diferenciación. Lógico también, si vamos hacia el otro sector y lo que es hacia el aeropuerto Antonio Nariño, estaría incidido también por lo que va subiendo, lo que yo la verdad no tengo mucho conocimiento, lo que llaman ese desierto que viene desde Remolino y casi que desde el Patía. Entonces, muy válidas las apreciaciones. A ver, yo miraba y al mismo tiempo estaba aquí como ojeando la resolución que en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio, que la tengo aquí en PDF, la 06093, hizo sobre la denominación Origen Nariño. Y hay unos mapas de ese entonces que hacen mucho referencia a lo que ustedes comentaban. ¿Qué quiero decir con ello? Si de pronto han tenido la oportunidad de revisarla, sería muy bueno, o es bueno que la hayan revisado, o sería muy, muy interesante. Y si no, más que la resolución, más adelante cuando tengamos un tema de movilidad, sugeriría que recurrieran a la Superintendencia de Industria y Comercio y casi que conocer todo el proceso que alcanzo a ver aquí. Dice promedio de temperatura, radiación solar, lo que ustedes dijeron, y hay unos temas también ya sobre el perfil de café. Entonces creo que habría unos caminos que amablemente los sugeriría también, que pueden ser de complementariedad para lo que ustedes vienen haciendo y los otros temas. Lo otro es, pensaría que en las variables que ustedes colocaron, que era económico, ambiental y social, me parecería a mí que una variable más adelante pudiera ser el precio de venta de café. ¿Y por qué el precio de venta de café? Porque de todas maneras el precio y el dinero, por así decirlo, va a ser un motivante para adopción de tecnologías o adecuaciones o demás. E incluso alfabetización, incluso la alfabetización sobre estos temas. Pensaría que es más dable un agricultor o un caficultor que medianamente pueda hacer un análisis o interpretación, así sea de su mapa de su finca, a una persona que de pronto tenga de pronto muy bajo conocimiento sobre esos temas. Podría haber ahí una brecha para bajar esa información. Otro tema que tomaba aquí de manera rápida y sería en el económico, y creo que ustedes hablaban al final y decían recurriremos a las personas pues que tengan esa capacidad. Yo no sé si era la evaluación biofísica. Entonces decía cómo estaría la sanidad de un árbol, cómo estaría la situación del cultivo, el brillo y demás de las hojas, lógico desde una vista fotografía aérea o vista de un dron. Entonces yo también ahí sugeriría que hacer como, vuelvo, son sugerencias y pueda que mis sugerencias estén muy, ¿cómo diría esto? Muy hacia el tema de mi espacio. Bueno, yo soy caficultor de la Unión y pertenezco al Comité Departamental de Cafeteros. Entonces pueda que tenga, en el buen sentido de la palabra, mis sugerencias pueda que tengan un sesgo, ¿sí? Pero bueno, ya ustedes la someterán al tamiz. Es que se pusiera en esa variable la densidad, ¿sí? Federación lo dice, ustedes lo dirán o interpretarán ya o darán los resultados, que uno de los mayores elementos para obtener la rentabilidad, lógico, es la densidad. Por el contrario, pareciera ser, y me imagino que aquí hay más de unas personas que tienen ya ese conocimiento y esa capacidad, de que el cultivo de los cafés especiales requieren, por lo contrario, unas densidades menores a las establecidas que técnicamente se dice. Entonces, ¿para qué? Para que esto nos vaya arrojando datos y los empiezan a entrecruzar y, lógico, más apoyo del software y de todo del producto que se va a obtener. Lo otro, efectivamente, dice el ingeniero Francisco, sobre las curvas a nivel que arroja el SIG, ¿sí? Y vuelvo y lo digo con un ánimo simplemente que de discusión. Habría que tener
mucho análisis de esa información y, y, y muy buena interpretación en este sentido. Si yo, Carlos Erazo, estoy ubicado en los 1300, ¿sí? Va a parecer de que de aquí a un tiempo, por el efecto del cambio climático, y así lo dijo, es más, creo que los estudios dicen que los cultivos, como lo dijo aquí el ingeniero, en los 30 o 40 años deben subirse 50 metros, ¿correcto? Entonces, de entrada, mi finca se depreciaría, ¿sí? Entonces, yo podría ser uno de los, ¿cómo se llaman? Stakeholders negativos, ¿sí? De que desestimaría su estudio o no me vería muy, de acuerdo con su estudio, ¿sí? Más aún en un tema social. Entonces, yo pensaría que también habría que hacer el análisis. Y lógico, va en un contexto social y un contexto económico. Finalmente, para también no ser muy extenso, y volviendo al tema de la denominación origen Nariño, y algo que decía el doctor Guillermo Torres, aquí hay una serie de bases fundadas. No sé, ustedes de pronto, y se haría la pregunta, ¿podría ser este los primeros pasos para una denominación origen huesaco? Ahí dejaría suficiente ya la conversación y también para más a un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos Erazo. Claro, todas sus apreciaciones serán tenidas en cuenta, ¿no? Desde la base de la experiencia siempre hemos tratado o querido incluir la realimentación, ¿no? Y es por eso es que estos espacios son bien interesantes, porque nosotros vemos esto como desde un punto muy académico y entre más información mejor, pero definitivamente hay información que no es tan interesante presentarla, primero por lo que usted nos comenta, ¿cierto? Por ejemplo, que las fincas se depreciarían por lo del cambio climático, etcétera. Hay cosas que realmente no se van a presentar, que quedarán como dentro del sistema de información para análisis interno, y esa realimentación es muy importante, ¿no? Ahora, entre más información tengamos para comparar y corroborar lo que estamos haciendo es bien interesante, ¿no? Entonces, sobre esta resolución que usted nos habla y sobre los estudios que se hicieron para la denominación Nariño, pues ese será nuestro siguiente paso y supongo que Fabián ya tomaría nota de esto para ver qué dice esa resolución y cómo es contrastada con los datos que tenemos en este momento, ¿no? Y definitivamente, pues todas sus apreciaciones son tenidas en cuenta. Tomé atenta nota de lo que nos comentó y, y si esto que nosotros estamos haciendo aporta para que se pueda hacer una denominación especial en el municipio, pues, y eso es bueno para los caficultores, será totalmente disponible, ¿no? Y ojalá se pueda hacer. Entonces revisaremos la resolución y veremos hasta qué punto podríamos llegar. No sé si Fabián tienes algún complemento a las preguntas de don Carlos. No, no tanto, digamos, lo que dijo don Carlos, o sea, es muy importante en el sentido de que eso es lo que se pretende con el sistema de información geográfica, o sea, entre más información haya, entre más gente participe, entre más se lo haga conocer. Por ejemplo, él desde su punto de vista como caficultor dijo, bueno, mi finca se podría depreciar, existen yo ya he visto, hay esta cartografía como tal, entonces cositas que se pueden, digamos, consultar para pulir nuestro sistema de información geográfica, para ampliarlo como tal, y de eso se trata un poco, o sea, yo siempre he tenido claridad un sistema de información geográfica, simplemente en este caso mi trabajo como geógrafo es, digamos, ser facilitador de lo que se quiere mostrar o plasmar de acuerdo a las necesidades para quien se está elaborando el sistema de información geográfica. Entonces, es muy válido y muy enriquecedor, por ejemplo, el aporte de don Carlos en ese sentido. O sea, y fuera muy bueno, si hay la posibilidad, como le digo, de mostrar el sí como tal, ya cuando ya esté montado como tal en la página, y decir, bueno, ¿qué aportes hay? O sea, o qué cree la gente que podría incluirse, o qué hay, porque la gente de terreno en realidad es quien nos ayuda a construir a nosotros la información como tal, que va a quedar ahí condensada para el análisis en sí. Eso principalmente que quisiera yo
pues digamos fuera bueno tenerlo en cuenta es eso. O sea, mostrarlo, venderlo, digamos, él sigue en el hecho de, hay esto, ¿qué más se puede incluir? ¿Qué sucede? ¿Qué dinámicas sociales? ¿Qué aspectos económicos? Todas estas cositas. Como digo, don Carlos, por ejemplo, la cuestión, él mencionó algo sobre el nivel, digamos, de preparación de la persona como tal, del caficultor o del dueño de la finca, es un nivel de estudio. Muchas veces esas son variables que se tienen en cuenta, por decir algo, para acceder a un crédito. Por ejemplo, estoy diciéndolo simplemente a manera de ejemplo. Entonces son cositas, digamos, que son válidas y muy importantes también que se pueden incluir en el sistema de información. Y para futuro, como le digo, condensarlo mucho más y que se vuelva algo robusto dentro de los términos, digamos que no nos quede nada suelto, o sea, que todo va relacionado lo uno con lo otro. Sí, perfecto. Será pues Eh, nuestra sí, labor y nuestro compromiso, ¿cierto? Que apenas tengamos una versión beta, como dicen los ingenieros de sistemas, que ya se pueda ver y publicar, haremos un taller para que tengamos una lluvia de ideas, qué falta, qué no se debe presentar, qué está sobrando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? sí. Exacto. Muy Bien. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes, sí, con Amparo Arcos. Y mire, yo soy instructora del SENA. Muchas gracias por este tipo de conferencias, porque son unas herramientas que prácticamente muy útiles para el desarrollo de todo tipo de formación con respecto a lo del cultivo del café. Sí, lo que pasa es que en el municipio de Huesaco existen varios caficultores que tienen mucha experiencia en producir y en lograr cafés de alta calidad considerados desde 85 hacia arriba en cuanto a perfiles de taza. Entonces, sería como qué buena experiencia lograr como identificar estas fincas para conocer un poco las características que tiene tanto climáticas como de precipitación. Por ejemplo, hablo de la zona de San Ignacio, dejó toda esa zona de allá, la calidad del café es buena, sacan café muy bueno y qué bueno conocer esos microclimas que existen allá, porque son zonas que están ubicadas sobre los 1900 casi. Conocí una finca que estaba a los 2100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, qué bueno como aplicar este tipo de sistemas, de sistema de información en esas fincas, como para conocer esas características ambientales que tienen esas y poder como difundir o poder como llevar, buscar esas mismas características que puede tener en otras zonas, en otros corregimientos dentro del mismo municipio de Huizaco. Bien, doña Amparo, muchas gracias por su intervención. Sí, ojalá pudiéramos tener cobertura de cada uno de los predios cafeteros, ¿cierto? E información de cada una de las fincas. Y a eso esperamos llegar, ¿cierto? O sea, mostrar que sí se puede hacer y después comenzar a vincular a quienes quieran formar parte del sistema, ¿no? No solamente buscar cuáles son las mejores fincas, sino que sea voluntariamente las personas que comiencen a interesarse en el tema y comienzan a decir, yo quiero participar, esta es mi información, estas son mis coordenadas, vengan a tomar fotos, etcétera, etcétera. Y eso es como uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Que después esto se vuelva como un sistema global, que quien quiera participar pueda poner sus aportes y pueda mostrar sus logros con respecto del café. Profesor Álvaro, hace tiempo lo veo con la mano levantada, perdón por el retraso. No hay ningún problema. Muy buenas tardes a todos. Felicitarlos al ingeniero Fabián y al ingeniero José. Mire, precisamente nosotros como profesionales en el agro
tanto agrónomos como agroforestales, y los mismos zootecnistas y médicos veterinarios. Siempre hemos estado trabajando con las uñas. Acá en el departamento de Nariño trabajamos con las uñas. En el Valle del Cauca fue precisamente un agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Nariño, de la Universidad de Nariño, de aquí de Pasto, fue el que abrió las TICs y empezó a trabajar en caña. Y resulta que en este momento, toda la cuenca del río Cauca, donde está, desde donde inician los cañaduzales hasta donde finalizan, ya casi en Risaralda, todo eso está con georreferenciado, con alturas y todo. ¿Para qué? Precisamente esa es la herramienta que necesita el agricultor y necesita el agrónomo o el agroforestal. Le escuchaba al señor Carlos Erazo, que estaba preocupado hace un momento, que decía que con estos datos de pronto se va a depreciar su finca. Antes, por el contrario, si usted se da cuenta, y le he pedido el favor al ingeniero Fabio, si usted puede colocar el mapa donde estaba haciendo el segundo, ese es. No, abajo. No. Abajo. Donde estaba el mapa de la finca, ese. Sí. Con las curvas, O, este es este y este con las curvas. O la siguiente, esa más bien. Mire, yo se lo hago, le digo agronómicamente y se lo digo también como productor de café. Si nosotros apreciamos ese mapa, el dueño de una finca, sin haber estado en una universidad, se va a poder dar cuenta cuáles son las zonas más verdes, las que requieren más agua. ¿Qué se ha logrado hacer a nivel del Valle del Cauca y a nivel del mundo? Que con esto que están bien referenciados con altura, temperatura, ahí faltaría a la charla que estaba precisamente, ¿no? Viento. Con eso nosotros podemos trabajar tranquilamente y saber dónde meterle árboles para darle sombra al café, dónde ubicar árboles para producir agua, dónde fertilizar más, dónde fertilizar menos, dónde hacer control inclusive de plagas y enfermedades. Porque con estos drones, con estas cámaras de alta potencia y con esta gente como son ustedes que saben manejar estos aparatos, nos han facilitado bastante el trabajo a los dueños de las fincas, a los agrónomos, a los agroforestales y todos los que trabajamos en el agro. Entonces, no es para tenerle miedo. Más bien yo los invito a don Carlos, que tiene bastante peso en Federación de Cafeteros, a todos los que me están escuchando, que este tipo de georreferenciación lo deberíamos tener no solamente en el municipio de Huesaco, sino en todo el municipio del departamento de Nariño y para todos los cultivos, porque ya se nos facilita mucho el manejo de los cultivos. Ya con todos esos hijos que tenemos en este momento, que sea del campo, sea de la ciudad, manejan los celulares y los computadores, mejor dicho, nacen ya sabiendo manejar. Los duros para manejar somos nosotros, ya los viejitos. Ellos ya con todo el tipo de información pueden hacer una cantidad de trabajo excelente y ya no se tiene que ir a buscar un agrónomo al sitio, sino simplemente por la intermediación de la comunicación de un celular, de un computador, hacer las respectivas consultas, lo mismo que las entidades. De algo nos ha servido estos 4 meses de pandemia, es para darnos cuenta que no necesariamente una consulta face to face, o sea, cara con cara, es lo que sirve. Ahora ya nos podemos acercar a cualquier parte del mundo. Si tenemos todos estos datos que nos aparece aquí, en este trabajo que es bastante dispendioso y que ya lo tenemos acá y que me alegra mucho y los felicito,
ya lo han hecho y tristemente solamente en unas pocas fincas de Huesaco. Ojalá yo quisiera tener esos datos en mi finca para poder manejar muy bien eso. Yo los felicito a los señores que todavía no conocen este sistema de georreferenciación. Los invito a que todos tengamos esto porque esto no es el futuro, esto es el ya. Esto ya es con lo que están trabajando en el eje cafetero, en el Cauca y en Antioquia y en algunos departamentos con algunas personas que tienen dinero. Pero esto es lo que deberían nuestros señores políticos, no me voy a meter por la política, pero esto es lo que deberían los señores políticos, meterle dinero para que todos los que producimos comida, que son los señores dueños de sus pequeñas parcelas, los que los apoyamos, para que tengan toda esta información para poderles sacar provecho a las fincas y poderles dar de llenar el estómago a todo el resto de la comunidad, tanto en el departamento de Nariño como en Colombia y en el mundo. Vuelvo a decirlo, los felicito, este trabajo es muy importante y estos sistemas de datos que nos dan son excelentes. Señor Carlos, tenga entendido que si su finca se le aumenta a un grado, es mucho mejor porque va a poder meterle árboles y va a poder sacar mejor café porque no necesariamente el café de altura es el de buena calidad. Eso tiene una cantidad de cosas que sumado uno con otro se saca muy buena calidad, pero para empezar a sacar una muy buena producción, se empieza con todos estos datos que ustedes están sacándolos ahí. Felicitaciones y muy buena tarde. Muchas gracias, profesor Álvaro Castillo. Sí, como usted dice, ¿no? A veces no es tan difícil programar y decir voy a esta finca y tomamos unas fotos y las analizamos, pero pues estamos en el proceso, ¿no? Ojalá cuando socialicemos el proyecto, más y más personas se puedan unir a esta nueva ola, ¿no? de información y que consideren importante esto y que aprecien la, la disponibilidad de información, Es esencialmente. que este trabajo es muy importante. Si nosotros podemos de esta finca donde ustedes estuvieron haciendo un trabajo, yo como agrónomo digo, en primer lugar, está muy despoblada de árboles. Le falta a sacarle mayor provecho para tener una muy buena producción. Si vemos, tenemos unas pocas áreas de producción de buen café, que son esas zonas verdes, y si esas zonas verdes mezclamos el café con esas otras que están más amarillentas, vamos a tener unos grandes problemas ahí de calidad, que es lo que nos preocupa en este momento en los cafés. No solamente el café bueno es el que sale de altura, como les decía hace un momento, la calidad va sumando de una cosa más otra más otra. En la fermentación nos estaba diciendo Eduardo la otra vez, precisamente la fermentación va de una cosa más otra más otra. Y en la producción en campo también es así. Entonces, no solamente podemos sacarle provecho al café, sino que le podemos hacer una mezcla de una cantidad de productos y le podemos sacar mayor provecho a la productividad de una finca. Perfecto. Tenemos una pregunta de Daniel Gallardo. Adelante, Daniel. Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, soy ingeniero electrónico, recién egresado de la Universidad de Nariño. No sabía que el profe Pantoja seguía por estos lares dictando estas charlas que la verdad son muy enriquecedoras. Y mi aporte, para no tener que repetir todo lo que han dicho, va desde una perspectiva tanto cultural como lo puede ser la trazabilidad del café hasta su consumidor, y en tanto a la parte académica. En el consumo del café de especialidad siempre se va a tomar en cuenta la trazabilidad, o sea, desde que está en el cultivo, incluyendo las condiciones geográficas y la ubicación, obviamente, hasta el momento en el que se consume.
este sistema me parece que tiene un gran alcance en tanto a su evolución, a su exposición, se puede decir, ya que una vez con estos datos se puede ampliar al mercado, no solo a la producción, porque estaban hablando meramente de la producción, se puede ampliar en el que se anhela a la que haya sido exportado y tanto su producción como sus ganancias, sus ventas, porque todo es una cadena de consumo. Y en tanto a la electrónica, he observado, bueno, he leído varios estudios que toman ya sea en el eje cafetero y Antioquia acerca de un estudio de riego natural. Es decir, que ellos estudian por medio de higrómetros o sensores de humedad en qué tierras resulta con una condición más favorable para el café. Entiendo que son de diferentes alturas y que también son de diferentes condiciones de ubicación también. Y me parece muy interesante que nosotros atacamos, se puede decir, desde una perspectiva aérea, en la que tratamos de analizar temperatura, y que tratan de clasificar las mejores con tema de riego que supongo que en el agua superficial y en el agua subterránea que corre a través de ellos. Y finalmente, destacar que el proyecto, pues soy muy reciente en escuchar, en observar las charlas, y ya que esta es mi primera intervención, decir que han tenido un gran avance en obtener las imágenes, porque no es tan sencillo, es obtenerlas y estar con el mismo dron. Y finalmente ese es mi aporte. Gracias, profe. Gracias a todos. Bien, Daniel, muchas gracias. Sí, algunas de las cosas que mencionaste están adicionales al proyecto, ¿cierto? Tenemos sistemas de fertirriego y queremos hacer la trazabilidad del producto, ojalá con códigos QR, pero esa es otra parte del proyecto que queremos también poner a funcionar. Claro, podría ser Realmente. un punto aparte, pero me parece que tiene mucha fuerza. Sí, y se puede, y debemos relacionarlo con esta información, ¿no? O sea, la información no puede quedar separada y una parte la producción y otra parte las imágenes aéreas y otra parte el riego, sino tratar de unificar todo. Ese es un trabajo fuerte, pero por ahí vamos. Esperamos que nos vaya bien. Y va a ir bien. Yo creo que sí. Va por buenas. Gracias. Eh, tenemos una pregunta de Diego Vargas, Quantic. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Diego. ¿Me escucha? Muy lejano, pero escuchamos algo, sí, señor. Bueno, ahí está mejor. Bueno, ahí me escucha mejor. Sí, señor, está mejor, sí. Bueno, gracias nuevamente por la invitación que hicimos a través de nosotros muy activo en esto. Hasta 6 meses la anterior, los 3, hemos estado en algunas charlas anteriores, pues a raíz de esta charla que ha sido como punto de partida, esta es la base para muchos de los niveles. ¿Me escucha ahí? Esto es una de las preguntas de Guillermo.
Sí, está un poco difícil la comunicación, Diego. Ahí me escucho mejor. Sí, sí, señor, mejor. Entonces, acerca de la presentación que me parece muy interesante, que es a partir de muchos aspectos de nuestra fe de Nariño. Y no recuerdo el nombre de algunos de los participantes, hablaba sobre la parte de denominación de origen. Pienso que este es un intento que hay que volver a retomarlo, y esta parte de georreferenciación y análisis que han hecho con los nuevos sistemas que hay ahora, volver a retomar nuevamente lo que es la denominación de origen, que alguien preguntaba si era posible hacer una denominación de origen de local. Nosotros comenzamos con la iniciativa a través de la gobernación. Se hizo una intención muy fuerte de que Nariño lograra su denominación de origen como tal, a la vez que se hizo una relación con las subdenominaciones de origen. Y fue por poco que ganó la Federación de Cafeteros esta denominación. Recuerden que la denominación de origen está netamente ligada a un sitio, a un origen que comparte características geográficas, ecológicas, culturales, que son idénticas. Y yo pienso que hubo una mala interpretación de lo que se llama denominación de origen a nivel de Colombia, porque dentro de la misma diversidad de Colombia hay cafés tan diferentes como el caso de Nariño. Y lo otro que requería la denominación de origen era que haya un reconocimiento internacional y por el cual pagaba un precio mayor que otro tipo de café. Eso siempre ha ocurrido con Nariño. Nariño tiene un reconocimiento internacional por su café desde hace muchos años. Lo decía en la exposición pasada, en la cual el mismo Starbucks se encargó de promocionarlo más que cualquier otra empresa, aunque los europeos que exportaban café de Nariño eran testigos ciegos de las características propias de café de esta región. Pero en ese entonces, pues, lastimosamente se englobó como café de Colombia, y de ahí comenzó a segregarse por subdenominaciones de origen. Y la subdenominación de origen de Nariño la comparte con el sur del Cauca. Ustedes buscan denominación de origen Nariño, está compartida con municipios del sur del Cauca que comparten características. Sin embargo, pues esto le hace perder que los cafés del Cauca son de calidad que Nariño. Yo como solamente fueron 5. En esa época no se tuvo la participación de la universidad ni de los ingenieros como ustedes, ni de las ayudas técnicas que había en ese entonces, para darle mucho más peso y fundamento a la reivindicación de la denominación de origen marino. Pienso que esto debería ser un tema que se debería replantear, y más si las alcaldías están interesadas en poder lograr ya con todas estas herramientas que están proporcionando de georreferenciación y de fotografías tan específicas en cuanto a suelo, a lluvia, a humedad, luego hacer a variedades, luego hacer a la caracterización físico-química de su suelo, poder dar más sustento más sustento técnico a lo que es la diferenciación de la tasa de café de Nariño. Es muy importante, digamos, el proceso de la universidad aquí. Como les decía, en 2004 no se contó con él, no hubo la gente suficientemente interesada. Por eso no se pudo pelear con solidez que Nariño tuviera su denominación de origen propia, como debería ser, así como la denominación de origen de Champaña, que es una región de Francia, no un país. Allá no hay vino espumoso o no hay champaña de Francia, no, eso no existe. La denominación de origen es simplemente a esta región de Champaña, que se llama así en Francia. Este procedimiento de elaboración de ese vino espumoso es lo que reivindica, y
solamente ese vino de allá, que se puede llamar así. Los otros vinos, como genéricos, vinos más como vinos fumosos. Pero todos sabemos que se comercializó mucho café del interior de Colombia como Nariño para ganar precisamente esos superprecios. Entonces, vale la pena, pienso yo, volver a retomar con la ayuda de todos estos expertos de la universidad y volver a buscar a tener esas denominaciones de origen tal como son, a esas pequeñas regiones que comparten características geográficas, que comparten características de calidad, socioculturales, de terreno, de ecotopos, así. Muy interesante esto ver los demás. Esta era mi participación, un comentario que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, como le decía don Carlos ahora, si esta información que estamos levantando es útil para que se pueda mejorar la visión del café a nivel internacional o con una denominación diferente, o aportar a que estos datos verifiquen o ayuden a validar algunas cosas adicionales, o le dé como el impulso hacia, no sé, a un gobernador o un alcalde para que comience estos trámites, pues totalmente a disposición, ¿cierto? Y si es necesario que levantemos alguna otra información, pues aprovechar que estamos en el proyecto y comenzar a buscarla. Entonces, pues simplemente sería como articular, ver qué pasa, conocer como algunos de las reglamentaciones para tratar de obtener estas denominaciones y ver si se puede apuntar eso en la próxima fase del proyecto, ¿no? O sea, ya tenemos una información base, esperar a obtener la que sea restante para comenzar este trabajo. Bien. Quería, por sugerencia de Manuela nos dice que sería interesante si hay alguien de quien no tenemos sus datos, su correo electrónico, si nos puede escribir en el chat a dónde los podemos contactar para invitarlos a las próximas charlas o para mostrarles los avances que vayamos teniendo, pues con mucho gusto y les agradeceríamos mucho sus aportes. Entonces, si hay alguien que no le haya llegado correos y quieren pertenecer a nuestra base de datos para estar atentos a los resultados, pues los convidamos a que por el chat nos dejen sus contactos. Bien, ¿hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta adicional? Tenemos a don Guillermo. Sí, no, solo quería dos comentarios ahí de pronto. Uno es que, pues no sé si cometo una imprudencia, pero por el WhatsApp, conversando con Carlos Erazo, proponíamos un poquito si valdría la pena algo con los de Cenicafé. Me parece tan buena idea, Carlos, que pues miremos aquí con el doctor Pantoja la posibilidad de hacer, dice él, algún tipo de contacto con Cenicafé para estos temas. Pues hay que reconocer que ellos tienen ya un muy buen recorrido que seguramente alimenta este sistema. Uno. Y dos, pues nosotros siempre hemos buscado un poquito que la federación, especialmente el regional Nariño, conozca y nos dé sus comentarios. Todo esto pues se hace por mejorar. Y había otro que vi ahorita en no sé si estaba pidiendo la palabra, Juan Lazo, él es un agrónomo también, pero caficultor que tiene una finca que ha ganado premios, su familia pues también hasta exporta café, y creo que estos pues comentarios de ellos y nos decía, bueno, que los agrónomos del SENA, un grupo como de 20, también estaban como en la misma búsqueda de cómo la tecnología, la ciencia puede articularse más a todos estos procesos. Y entonces ahí, no sé,
por provocar un poquito más estas personas que ya tienen buen tiempo, buen conocimiento de trabajo en el café que quisieran como agregar, pero dejo ahí esas posibilidades de la federación, aprovechando un poquito a Carlos Erazo, Cenicafé, Federación, de pronto Cena, no sé si quiere algo ahí comentar Juan, que lo veo está en el grupo. Gracias. Sí, buenas tardes. Muy interesante la charla, la presentación. Pues realmente es un sistema de información que para uno como agrónomo es muy práctico, ¿no? Digamos que ese sería como, a mi manera de ver, el factor externo de la producción de café, pero sí sería como sugerencia que miremos un poquito más el factor interno, y ahí sí, como dice usted, doctor Guillermo, la Federación de Cafeteros sí tiene mucha información de lo que es la parte de la información del cafetero en sí. Yo había charlado hace unos días con el doctor Guillermo y yo le decía que me preocupaba mucho el tema climático, ¿no? Pues porque para algunos estamos ya inmersos en un cambio climático, para otros dicen que no, que esto es parte del comportamiento normal de la Tierra, pero sí que es muy importante revisar, por ejemplo, esas estadísticas de las lluvias, cuál fue el comportamiento desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? Y digamos como precisarlo más ya a nivel de fincas, que es muy, muy bonito ese trabajo que ustedes han realizado. Pero la otra parte es la parte interna, es revisar lo del componente humano, que uno mira que el cafetero pues está envejeciendo. Yo creo que mostrándole a las nuevas generaciones que uno puede hacer un control de finca, pues creo que se van a motivar, y más lo que decía el doctor Carlos Erazo, mostrarles los precios que se pueden lograr con una buena tasa de un perfil de café, ¿no? Nosotros en finca que queda en San Pedro de Cartago, estamos haciendo también varios trabajos como de investigación. Nosotros trabajamos varietales, trabajamos geishas, borbones rosados, y pues sí estamos como, digamos, nos falta información climática, porque lo que hemos notado es que nos falta a los cafeteros es como la constancia. Un año salgo con un café que tiene, por decir algo, 88 puntos de tasa, pero al siguiente año me caigo así. Probablemente que yo le coloque toda la técnica posible, planes de fertilización y todo lo que conlleva el café. Pero no hay una información, pues hasta ahora con lo que ustedes presentan, que sí puede uno apostarle al manejo del clima, ¿no? Yo estaba leyendo mucho de la agricultura agroecológica en café de otros países, México, Costa Rica, y se pueden adaptar muchas cosas, ¿no?, a estos procesos. Y con la información que ustedes presentan de clima, topografía, pues se puede corroborar mucho, se puede alimentar mucho esos procesos. Muchas gracias. Perfecto, don Juan, le agradecemos su participación. Ya lo anotamos en nuestra base de datos para hacerle de aquí en adelante una invitación cordial a que nos ayude en el proyecto. Definitivamente, ¿no? Hemos tratado de buscar información en muchas partes. Uno de ellos ha sido la Federación de Cafeteros. Fue como nuestra fuente natural, digamos, ¿no? O sea, ¿quién tiene información sobre cafeteros en Nariño? Pues debe ser la Federación. Lastimosamente, no pudimos acceder a sus bases de datos porque es necesario ser caficultor y estar registrado en las bases de datos para acceder a la información. Tuvimos ahí un problema como con la parte pública de esto de la información referente a cada cafetero, ¿no?
y comprendemos, ¿no? Porque es información sensible, ¿no? Porque es información de cuántas hectáreas tiene, cuál es su precio, cuántos hijos tiene, dónde vive, etcétera. Y comprendemos que en Colombia, pues, esto no es como tan simple de divulgar, ¿no? De todas maneras, como les decía en alguna parte de la charla, probablemente vamos a tener mucha información, pero mucha de ella va a estar filtrada para publicación, ¿cierto? Y será necesariamente útil para cosas de estudio y genérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostrar en un mapa de calor, en una zona donde están las fincas con mayor precio de venta, por ejemplo, o donde se tiene el mayor nivel de capacitaciones realizadas a los caficultores o cosas así. Es claro, pues, que esta información debe ser restringida, una información muy puntual, pero pues no hemos podido acceder a ella y no creo que la federación nos vaya a facilitar estos datos. Por eso pues es que estamos como haciendo el llamado a que si hay cafeteros, si hay fincas que quieren participar una vez tengamos listo nuestro sistema de información y el estilo, ¿no?, que vamos a utilizar para incorporar las fincas, que es que cada una de ellas meta su información, pues lo haga a través de este aplicativo que va a ser modular. Entonces, pues, esa es una de las ideas, ¿no? Que el sistema se vaya autoalimentando con información que sea no sensible. Y esperamos poder continuar con esto, ¿no? Por ejemplo, la información climática, pues, definitivamente va a estar abierta, ¿no? Y como decía alguna vez Guillermo, ojalá pues podamos expandirlo, o nos decía el profesor Álvaro Castillo, ojalá lo podamos hacer para todo el departamento. Pero entonces, pues, espero que esto sea en la próxima fase que ya se viene pronto, ¿no? Y esperemos encontrar una financiación pronta para que todos los municipios puedan disponer de esta información detallada, no solamente Huesaco, ¿no? Ahorita, pues, estuvo de buenas Huesaco porque fue el objeto de estudio de nuestro proyecto, pero sabemos que hay información disponible y probablemente la vamos a poder recolectar y ponerla a disposición de todos, que es una cosa rara, ¿no? En Colombia. Hay información de muchas fuentes, algunas de ellas libres, pero está toda tan regada y no tenemos un sistema de información central que nos permita visualizar todo en un conjunto y analizarlo, ¿no? Y esa es parte de nuestro espíritu en el proyecto. Don Carlos, bienvenido nuevamente. Gracias, muy amable y ojalá no me vuelva cansón más, aunque ya vamos cerca de las 7. Pero bueno, yo quería decir unas alternativas muy válidas de aplicación también de esta información y del sistema como tal, porque esto va a ser todo, el SIG como tal, va a ser todo un elemento. Pensaba ahora en estos temas del COVID y nos dicen por un lado que resiliencia, hay personas que dicen que ya están cansadas de la palabra reinventarse, ¿sí? Y hay otros que hablan de la nueva realidad, pero yo creo que efectivamente son palabras muy, independientemente que nos suenen a cada rato, son muy valederas. Y el tema es muy preciso. Y hablamos ahora de temas de federación, esto se puede aplicar a Fedegan o como lo hacía el profesor Álvaro Castillo en el sector de la caña o cualquiera, y es el tema de lo que va a ser, una de las situaciones, yo no soy ni agrónomo, la verdad yo soy abogado, pero como a veces yo lo decía, abogado con énfasis en café, o sea, ni lo uno ni lo otro, pero bueno, el tema es que todo este tema de la nueva realidad va a modificar el servicio de extensión. Esto lo tienen más que desarrollado las universidades y parte de ese servicio de extensión pues va a ser apoyado con esta metodología. O sea, la persona es muy posible que ya no va a poder estar, como lo decía, creo que alguien lo decía y por ahí también lo comentaba el ingeniero Lazo, pues ya no va a estar antes que nos íbamos o se iban y se sentaban un rato con el caficultor, se tomaban un tinto. Ahora casi que va a ser un tema más de servicio puntual y rápido. Aquí tengo a mi hijo que me está dando los datos también, y lógico, eficaz. Entonces, hay una aplicación también mucho más amplia que no únicamente estaría supeditado al café. Entonces, yo creo que los nuevos sistemas que nos va a demandar en lo que todo el mundo dice, esta nueva realidad, esto aplicaría mucho. Esto aplicaría mucho más en unos sectores, pues, que tienen más propensión al tema de la pandemia, de la enfermedad, e incluso sectores poblacionales, ¿sí?
me imagino que esto ocurre en todo, así como se dijo también el tema del relevo generacional, que no lo hay en el café y casi que lo es en toda la agricultura, pues será más riesgoso que un extensionista vaya allá y pueda convertirse en vector de una enfermedad para un adulto mayor o alguien. Bueno, y lo otro es que también se me ocurría ahora, es el tema, y también creo que lo decían aquí ustedes y lo dijo el ingeniero Juan Lazo, y ya lo dijeron ustedes, es el tema del cambio climático. Por ahí se está comentando, acabo de ver un link, voy a ver si se lo envío a ustedes, de una posibilidad de alerta de fenómeno de la niña entre los meses de noviembre, diciembre y hasta comienzos del próximo año 2021. Yo creo que esa información que ustedes tienen recopilada empieza a determinar, como lo decía el profesor Álvaro Castillo, veo unas zonas deforestadas en esa finca, pues yo creo que habría unos pilotos ahí, lógico, para evitar esos temas del fenómeno de la niña, o bien porque incrementan algunas enfermedades de hongos, o incluso para temas de evitar deslizamientos de tierras, ¿sí? Pues si ya no tenemos la posibilidad de sembrar el árbol que nos va a trancar esos deslizamientos, pues porque requiere una formación de 5, 9 y hasta 15 años, pero sí en un caso dado se podría hacer un diagnóstico de las pendientes como ustedes lo hicieron y lógico hacer unas actividades, creo que le llaman ustedes de bioingeniería, los taludes, los trinchos y demás. E incluso también se me vino a la mente cuando fue el fenómeno de la niña entre el 2009 y el 2010, pues nadie le iba a usted a vender un seguro que lo amparara contra esa situación. Pero si nosotros hacemos un estudio previo y decimos, ojo, mire que estas situaciones se han presentado unos deslizamientos muy altos, muy fuertes, ¿sí? Yo me acuerdo, no sé si fue en el fenómeno de la niña del 2009, la Unión tuvo muchas afectaciones, pero Huesaco creo que las tuvo también mucho más. Entonces, si se hace también eso, y específicamente hacia el sector agrícola y al sector cafetero, pues podría haber una propuesta, sobre todo volviendo al tema de las alcaldías, de las UMATAS y más aún de los organismos de prevención de desastres, podría haber, ojo, mire con estas probabilidades que podrían presentarnos a término de año o comienzo del otro. Entonces también creo que el SIG es muy amplio y cada vez se puede ir desarrollando más y más y más sus espacios para aplicación. Muchas gracias. Bien, Carlos, muchas gracias a usted. Sí, esencialmente, como le decía, ¿no? Ahorita el análisis de esa información es el trabajo que se viene muy duro, ¿no? Y parte del análisis es el pronóstico, ¿no? O el forecasting que dicen los gringos para ver cuándo va a haber periodos de sequía, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que eso vamos a tener al menos ya las bases de datos listas para que alguien, por ejemplo, gomoso en inteligencia artificial o en predicción o en series de tiempo o en análisis de datos pueda trabajarlas, ¿no? Y van a estar completamente abiertas y disponibles para todos para que si alguien quiere hacer un trabajo de grado, alguien quiere profundizar, quiere hacer su maestría o su doctorado en análisis de datos climatológicos versus datos sociales, por ejemplo, está totalmente abierto y quedará, ¿no? Y esa siempre ha sido como la filosofía de nuestros trabajos, ¿no? Esta información quedará disponible y si la solicitan y si alguien quiere utilizarla, perfecto. Y si alguien nos da idea de cómo hacerlo, como nos está haciendo ahorita usted, tomamos atenta nota para proponer futuros estudios y le agradecemos mucho. Bien. Pues sí, como decía Carlos, nos pasamos del tiempo un poquito. Les agradezco y les ofrezco disculpas. De pronto no estuvo muy bien planeado, pero hay veces que la discusión se pone chévere como hoy, ¿cierto? Y nos pasamos un poquito más de lo que estábamos previstos. De todas maneras, nuevamente, mil gracias por su atención. Los estaremos convocando para la próxima charla. Espero que el próximo martes tengamos una nueva ponencia sobre los avances del proyecto y les estaremos avisando con antelación. Les agradezco y si cualquier duda, cualquier inquietud, pues a través de los contactos que hemos ofrecido pueden darnos sus ideas.
Muy bien, entonces muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien y se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.